mi nombre es Andrea Mora, perteneciente al área del Derecho, cursante del sexto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video se encuentra orientado a la materia Derecho Civil 4. En este sentido, se desarrollarán diferentes argumentaciones autónomas afines al tema contratos especiales, con el propósito de acrecentar ya los conocimientos preexistentes de acuerdo a los contratos y con el fin pues de argumentar sobre los siguientes temas: el contrato de permuta, el contrato de obra, el contrato de depósito y finalmente el contrato electrónico. Además, en este sentido, vamos a desarrollar diferentes ejemplificaciones para poder entender sus regulaciones imperativas. Sin embargo, es de suma importancia pues reconocer las siguientes nociones generales para el momento de redacción de los contratos y asimismo en su aplicación pues no inducir en vicios del consentimiento. Tal y como indica el artículo 1133, indica que el contrato es una convención entre dos o más personas, donde se sistematiza, se regla o se constituye o también se puede distinguir entre ellos un vínculo jurídico. Actualmente, una es el comprador y en otro sentido, antagónicamente, el otro es el vendedor. Como primera figura jurídica encontramos el contrato de depósito. El contrato de depósito abarca desde los artículos 1749 hasta el 1787 del Código Civil. Sin embargo, su fundamento base se encuentra cimentado con imperatividad en el artículo 1749 del Código Civil, que expresa lo siguiente: es un contrato que se confía una cosa corporal, y es muy importante denotar esta parte, a otra persona que se encarga de guardarla o también pudiese ser de restituirla. En este sentido, cuando nos permitimos, por supuesto, argumentar o interpretar esa norma jurídica, encontramos que existen dos partes, donde una es el depositante, que se encarga de otorgar la cosa para que su contraparte, que es denominado el depositario, la reciba y pues cumpla con ese rol de custodia esencial. Sin embargo, encontramos en cuanto a sus caracteres o características que es un contrato unilateral, como el mutuo o el comodato. Además es real, pues solamente se perfecciona con la entrega de esa cosa. Y finalmente es gratuito, y sin embargo este es un tema que pues se argumentará un poco después de esta argumentación, pero puede pactarse que sea remunerado, es decir, que el depositante a través de un pacto remunere esa custodia al depositario. En este sentido encontramos que en cuanto a la capacidad se encuentra cimentado en el artículo 1754 del Código Civil, que indica que ambas partes tienen que tener plena capacidad para poder contratar. En este mismo orden de ideas encontramos la forma. El depósito voluntario debe constarse por escrito. Además, en cuanto a las clases de depósitos, encontramos que el ordenamiento jurídico reconoce dos totalmente fundamentales. La primera, que es la contractual, que es la que hemos estado fundamentando con anterioridad, que es el depósito voluntario, y el necesario, que se encuentra orientado a esos que no se ejecutan con un previo aviso. En este sentido, podemos argumentar ahora las obligaciones de ambas partes, las obligaciones del depositario y del depositante. Por supuesto, cuando argumentamos o hablamos sobre las obligaciones del depositario, este es de cuidar la cosa sin usarla, es decir, darle la custodia necesaria a la cosa que ésta requiere, la cosa corporal. Mientras que de forma antagónica, y quizás no existe una responsabilidad amplia porque toda la responsabilidad recae sustancialmente en el depositario, es quizás la obligación del depositante de remunerar, si existiese un pacto anterior, pues esa custodia. En este mismo orden de ideas encontramos que la clasificación del depósito propiamente dicho se ha argumentado con anterioridad, pues es la división que indica el artículo 1752 sobre el depósito voluntario y por supuesto el depósito necesario. Encontramos que son los elementos esenciales para la existencia lícita o válida del contrato, es decir, la cosa, el precio que se argumentó con anterioridad y por supuesto el consentimiento, y de forma reiterada los elementos constitutivos indicados en el artículo 1141 del Código Civil, que también indican el consentimiento. En este orden de ideas encontramos que ya la capacidad del poder se indicó con anterioridad que ambas partes deben de ser capaces para poder contratar, y finalmente encontramos el objeto, que es bastante interesante. Encontramos que el depósito debe versarse sobre una cosa o un mueble no fungible, una cosa mueble no fungible, lo que quiere decir que no puede ser restituida por otra cosa de la misma calidad o cantidad. Interesante porque es un elemento que hay que tomar en estima. En otro orden de ideas, otro elemento esencial que indica o presupone este tipo de contrato es la tradición, y la tradición es la entrega de la cosa.
es decir, que debe fundamentarse totalmente en seguir la tradición. Como segunda figura jurídica encontramos el contrato de permuta. Tal y como indica el artículo 1158 del Código Civil, es un contrato donde cada una de las partes se constriñe o se obliga para dar una cosa y por su parte la otra a recibir esa cosa. En este sentido se pudiese confundir con los contratos de compra-venta, porque son bilaterales y por supuesto son conmutativos. Sin embargo, en esta figura jurídica lo que prevalece es la transferencia de un bien a otro y en ocasiones sí puede ser a cambio de una remuneración, es decir, que uno entrega la cosa y la contraparte por supuesto genera una cantidad de dinero o un precio. Esto argumenta o le da un poco de ímpetu a lo que es mi argumentación anterior, pues es traslativo de dominio, es un contrato que goza de eso, pues sirve para transmitir la propiedad o la titularidad de ese bien mueble o inmueble. Sin embargo, no pudiese considerarse que es oneroso porque es una transferencia, pero sí es imperativo ese intercambio de esa cosa, porque si no sería una donación. En cuanto a la evicción, que es lo que se mencionó con anterioridad sobre la pérdida de la cosa, refiriéndose que se encuentra justificada o manifestada en el artículo 1501 como imperatividad, donde una de las partes pues debe responder por ese perjuicio o daño que se le haya ocasionado a la cosa, que es lo que indica esos vicios ocultos. Sucesivamente, de forma análoga, en el artículo 1631, el Código Civil también se encarga de distinguir o exteriorizar qué formas pues postula. En este caso es cuando el contratista pone los materiales o también cuando solo suministra la mano de obra. En este sentido es cuando se contrata pues a una empresa o una entidad de trabajo para que realice un trabajo. En este mismo orden de ideas encontramos las obligaciones de ejecutar la cosa. Por supuesto es el fundamento sustancial y es el fundamento principal por el cual ambas partes pues se vinculan en primer lugar. Sin embargo, la naturaleza del mismo es ejecutar la cosa, es decir, ejecutar y la final consumación de la obra. Finalmente, en cuanto a este tópico, encontramos las obligaciones de entregar esa cosa. Encontramos 6 elementos de suma importancia: su naturaleza, el objeto, el lugar de la entrega, los modos, el momento y las sanciones. Sin embargo, este fundamento de entregar la cosa se encuentra totalmente vinculado a lo que es la tradición, que tiene que ser totalmente efectiva. En cuanto a las sanciones, que es el otro punto que se debe discutir sobre este fundamento de obligaciones de entregar la cosa, pues son las sanciones que puede realizar el comitente al momento de que se le entregue la cosa y encuentre vicios ocultos o cualquier otro tipo de disyuntiva sobre pues la obra que se le ha entregado. El fundamento rompe con todos los paradigmas. Sin embargo, debemos tomar en estima o en consideración que el derecho siempre se encuentra encaminado a cómo la sociedad se va desarrollando. Y por supuesto, la adquisición o la ejemplificación o ejecución de leyes especiales nos permite poder adecuar este fundamento innovador en el sistema jurídico. En este sentido encontramos que la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas posee regulaciones o un parámetro o una sistematización un poco más estricta, es decir, que se encuentran regulaciones específicas sobre cómo desarrollar o consumar o celebrar este tipo de contratos. Sin embargo, encontramos la presencia de las firmas electrónicas y además su importancia. Finalmente encontramos que los elementos del contrato electrónico, tal y como indiqué con anterioridad, se encuentran cimentados en el artículo 1141. Finalmente concluyo que los contratos especiales permiten, por supuesto, que dos personas se vinculen con un objeto relacionado, es decir, con un objeto común. Entonces es muy importante reconocer todas esas regulaciones afines a cada tópico y, por supuesto, también reconocer todas las excepciones existentes. Cada contrato especial, por supuesto, representa un fundamento y quizás un ámbito de aplicación, tal y como es el contrato de obra, que se encuentra vinculado totalmente a lo que es el ámbito quizás laboral. Muchas gracias.